Hoy es el domingo 11 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os anuncié y que recibisteis y en el cual permanecéis y por el cual os salváis, si conserváis lo que os prediqué. De otra suerte, en vano abrazasteis la fe. Primeramente os enseñé lo mismo que yo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 11 apóstoles. Luego apareció a más de 500 hermanos juntos, de ellos viven los más y algunos han muerto. Apareció después a Santiago, luego a todos los apóstoles. Últimamente, después de todos, como abortivo, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no merezco el nombre de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha quedado sin fruto en mí. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús los confines de Tiro, llegó por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Presentáronle un sordomudo, suplicándole que le impusiese la mano. Jesús, apartándole del tropel de la gente, le metió los dedos en las orejas, y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando al cielo los ojos, suspiró y díjole: Éfeta, esto es, ábrete. Y al punto se le abrieron los oídos, y se le soltó el impedimento de la lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban, diciendo: Todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído este milagro de nuestro Señor a este sordomudo que simboliza también a la humanidad, que después del pecado original, pues somos un poco sordos o muy sordos a la verdad, al Evangelio, a la fe, y mudos porque para poder confesar a Dios pues tenemos primero que tener la fe, primero creer, y ya después podemos confesar y rezar, o todo lo que es un acto de fe en la vida. Se necesita primero oír el Evangelio, oír la fe, y aceptándola ya podemos nosotros mismos hacer actos inspirados en la fe y actos meritorios para el cielo. Entonces esta sordera y este mutismo de los hombres es en todos, ¿verdad? Hay excepción hecha de la Santísima Virgen Inmaculada, de la cual celebramos este día 22 pasado, la fiesta del Corazón Inmaculado de María, que según la voluntad de Dios, Dios quiere instaurar esta devoción en el mundo. Es lo que la Virgen nos dijo en Fátima. Entonces debemos tratar de tener una devoción especial al Corazón de María, para que ella que no fue alcanzada por los efectos del pecado original, que no tenía esa enfermedad que nosotros tenemos, ¿verdad? Es una enfermedad espiritual, y desde niños pues así nacimos con la inclinación al mal. Eso se puede ver más en algunas personas que en otras, porque en la medida que algunas personas han seguido sus malas inclinaciones, pues están peor que otros, ¿verdad? Pero todos podemos decir que de alguna manera nos falta
mejorarnos en esa sordera o en ese mutismo, ¿no? El mutismo también se puede decir no solo de las palabras, sino de las acciones que están inspiradas en la fe, que son cristianas y que a veces deberíamos hacer y no hacemos, o que hacemos y no las hacemos bien, pero es un efecto del pecado original. Entonces, bueno, no siempre es culpa nuestra cuando sentimos la inclinación al mal. Todos la sentimos, todos tenemos inclinación al mal. Lo que es pecado es cuando consentimos esa inclinación. Entonces, todos tenemos esa enfermedad, todos nacimos con ella, y el hecho de ignorar eso pues es un drama, porque una persona que está inclinada al mal y que está enferma y que no quiere reconocer que está enferma, pues está en una situación difícil porque no puede cuidarse, no puede protegerse, no puede curarse, porque no quiere reconocer que somos pecadores, que somos hijos de Eva. Entonces es el problema de la generación moderna, de la gente moderna, de que ellos no quieren reconocer la realidad del pecado original y que no quieren reconocer porque son naturalistas, porque son liberales, y es lo que les han enseñado en la escuela y lo que hoy el mundo proclama en la sociedad, ese ideal liberal, ese ideal masónico de que pues la naturaleza es buena. Fundamentalmente sí es buena porque Dios la hizo, pero accidentalmente después del pecado pues todos nacimos, nuestra naturaleza nace ya herida, aunque la naturaleza en sí es algo bueno porque Dios la creó, pero está enferma y hay que ser conscientes de eso. Entonces, si no hay conciencia de eso, pues tampoco vamos a buscar un doctor, tampoco vamos a buscar una medicina, tampoco vamos a buscar a la iglesia, porque la iglesia es la medicina que Jesucristo nos dejó para curarnos. Entonces necesitamos de la iglesia, necesitamos los medios de la iglesia, los sacramentos, necesitamos de la Santa Misa, necesitamos de las oraciones de Nuestra Señora. Por eso nosotros rezamos para que ella rece por nosotros y así podamos ser curados, podamos ser asistidos por la gracia, y todo eso es la iglesia, porque la Virgen María pues también es una parte eminente de la iglesia, ¿no? Después de Jesucristo está la Santísima Virgen y recurrimos a ella en este valle de lágrimas, como dice la oración, y pedimos a ella que nos ayude. Y bueno, pero si estamos contaminados de este espíritu naturalista, no vamos a ver la necesidad de pedir. O vamos a decir sí, pero no tanto, ¿verdad? O hay personas que dicen no exageres, o sea, es que tú rezas demasiado, es que tú nomás estás pensando en Dios, es que tú no te diviertes, eres ¿cómo se dice? Un fanático, ¿no? Es así le dicen a las personas que quieren vivir bien su cristianismo, los ven como fanáticos, ¿no? Los católicos liberales, que se supone que son católicos y que creen que ellos para salvarse es suficiente hacer alguna cosita, pero no darle todo a Dios. Entonces esa es la mentalidad liberal que está contaminada. Yo no digo que ellos nieguen absolutamente el pecado original, pero están contaminados de liberalismo, entonces minimizan la realidad del pecado original, de las consecuencias del pecado original, y están siempre diciendo es que no exageres, también hay que vivir la vida, hay que irse a la playa, hay que vestirse ligeramente porque hace calor, y hay que pensar en las diversiones, y no tengo tiempo de rezar, y nomás tengo tiempo de pensar en las necesidades humanas, que bueno, a veces son necesarias también, pero ellos la exageran, o sea que ellos ven todo el bienestar material y si se acuerdan y
si acaso quieren, van a decir una oración. A veces el rosario, pues nunca lo dicen, o lo dicen de vez en cuando, y ya consideran que están bien. Entonces, si no hay conciencia de las consecuencias del pecado original, entonces tampoco vamos a combatirlo, porque no se trata de solo de no seguirlo, ¿verdad? Yo decir, es que yo no quiero seguir mis malas tendencias, ¿no? Pero no es suficiente, hay que combatir nuestras malas tendencias, y por eso se hace penitencia, por eso se trata de mortificar la carne enferma, la carne viciada, y que no es solo la carne, sino también nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todas nuestras facultades, se dice la carne, ¿no? Porque es todo el aspecto humano. El aspecto humano se le llama la carne, ¿no? Pero pues sí, hay todo ese aspecto humano que a veces no solo está en la carne, sino también en el espíritu, ¿verdad? Porque nuestra mente también está afectada por el pecado original. Así que por eso somos olvidadizos, por eso somos negligentes, por eso somos perezosos. Por eso, para comprender las cosas, no basta que no las digan, hay que hacer un esfuerzo. Por eso hay que insistir, hay que volver, hay que meditar, hay que leer buenas cosas y ser vigilantes todo el tiempo, toda la vida. Entonces es muy fácil deslizarse en la pendiente de la naturaleza caída, y por eso se necesita toda la vida luchar. Entonces hay católicos, los católicos laxistas, dicen, los laxistas es que para ellos el pecado casi no hay, ¿verdad? Es todo fácil, todo. Entonces los católicos laxistas dicen, no, es que yo no hago mal a nadie y por eso me voy a salvar. Nunca he hecho mal a nadie, entonces por eso me voy a salvar. Entonces es un error, porque Dios no nos pide solo de no hacer el mal, también Dios nos pide hacer el bien. Entonces hay otros católicos que entienden que no basta no hacer el mal, sino que también entienden que Dios nos pide hacer buenas obras. Entonces, por ejemplo, los papás que deben educar a sus hijos, que deben hacer sus deberes de los cristianos, de sus deberes cristianos, de santificar el domingo, de no comer carne el viernes, etcétera, buenas acciones, de ayudar al prójimo, de hacer obras de caridad, y también eso es necesario para salvarse. Entonces no es suficiente no hacer el pecado, también hay que hacer buenas obras, y si yo no hago ciertas buenas obras, yo hago pecado, porque se llama pecado de omisión. Entonces, si yo no hago todo lo que debo de hacer, aunque nunca haga mal a nadie, si no lo hago todos mis deberes cristianos, pues yo puedo hacer pecados mortales así. Entonces no basta evitar el mal, hay que hacer el bien. Entonces el bien según nuestras posibilidades. Es que hay unos que dicen, no, es que todos igual, o sea, que todos tenemos que hacer lo mismo. No es verdad. Cada quien según sus posibilidades. El que tiene más, que haga más. El que puede hacer más, que haga más. Y es su obligación. Entonces, si a ti Dios te dio más talentos o te dio más bienes, tienes más obligaciones que una persona que no tiene talentos, o que no tiene medios, que no tiene dinero, que no tiene... Bueno, Dios le pedirá menos. Es que eso no es justo, no es democrático, no es igualdad. No, la Iglesia Católica no es igualitarista, no es democrática. Y Dios no es democrático. Dios hizo grandes santos, hizo pequeños santos, hizo almas santas que no son grandes santos. Dios nos hizo a todos diferentes. Entonces, según los dones que nos ha dado, debemos hacer más. Y no estar viendo, es que fulanito a los demás, a ver si ellos qué hicieron. No. Mírate a ti mismo y ve qué es lo que tú puedes hacer. Porque si no utilizas todos los talentos que Dios te dio para servir a Dios y para amar al prójimo, entonces estás haciendo pecado de omisión.
Entonces a veces hay pecados mortales, pero hay gente que pasa por alto todo eso. Ni siquiera se pone a reflexionar, a pensarlo. Y después no es suficiente para salvarse evitar el mal. No es suficiente para salvarse hacer el bien. Hay otros católicos que entienden que también hay que luchar contra el mal, combatir el mal. Y también eso es un deber. Sí, es que yo soy buena gente, yo no hago mal a nadie, yo voy a misa, yo hago mi rosario. Sí, pero tú nunca haces nada para combatir el mal. Combatir tus problemas personales ya. Pero también el mal que hay en el mundo. Tú debes hacer algo. No debes ser indiferente a lo que pasa aquí, a lo que pasa en otro rincón del mundo. Debes rezar por todos. Debes rezar por la humanidad. Debes rezar por todos los buenos católicos que tratan de mantener la fe. Debes rezar por ellos. Ciertamente nosotros formamos parte de ellos, pero no hay que rezar solo por nosotros. Y no solo por mi país, solo por mi lugar donde yo vivo. No hay que tener un corazón estrecho. Y hay que combatir el mal, porque el bien no puede subsistir si no lo defendemos. Si yo quiero hacer buenas obras, pero nunca me defiendo de los ataques del demonio, de los ataques de la carne, de los tres enemigos del alma, entonces yo voy a ser víctima de ellos, porque no me defiendo, no sé defenderme. Es que vas a faltar a la caridad porque te defiendes. No. Jesucristo quiere que seamos soldados. Y eso forma parte de la vida cristiana. El gran problema de los católicos modernos, conciliares, liberales, es que les han hecho olvidar el aspecto combativo de la vida cristiana. Y es un aspecto que es normal, porque todos los días el demonio nos tienta y debemos combatir las tentaciones, no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces el demonio tiene vía libre porque no somos capaces de defendernos. Entonces nos han hecho creer que defenderse, que ser fuerte, que ser soldado es una falta de caridad o que es una exageración, que todo se puede arreglar por las buenas. De preferencia, sí se puede por las buenas, todo, pero no todo se puede arreglar por las buenas. Entonces, si los cristeros no hubieran luchado, no hubieran defendido a nuestro país, México ya no sería cristiano, ya no habría cristianismo. ¿Pero qué hicieron? ¿Ellos se fueron por la vía violenta? Sí. Es que faltaron a la caridad, eran unos exagerados, eran unos fanáticos. Así decían los católicos liberales de la época. Pero si hoy hay catolicismo en México, es gracias a los cristeros. Entonces, si el demonio quería suprimir el cristianismo en México, cerraban las iglesias, etcétera, cerraban los conventos, le expoliaban a los bienes de la iglesia. Entonces, había que quedarse los brazos cruzados para no faltar a la caridad. Es un error, ¿verdad? Entonces, en ese caso había la obligación de luchar. Es que si tú quieres. No. Había la obligación. Entonces, hay pecados de omisión que son pecados de debilidad, pecados de complicidad, de negligencia, lo que fuera, porque a veces hay que luchar. Por ejemplo, si un papá que tiene unos hijos, que esos hijos tienen unos amiguitos que son viciosos, entonces el papá dice, es que yo no quiero crear problemas, yo no quiero decir nada, y en lugar de defender a sus hijos, los deja así. En lugar de decirles, mira, aléjate de esos, o váyanse, no vengan aquí a mi casa ustedes. Estás faltando a la caridad. No está faltando a la caridad. Es normal que un papá defienda a sus hijos. Es su deber. Todo por las buenas. No, a veces no es posible por las buenas. Si quisiéramos hacerlo por las buenas. Es lo que nos gusta, lo que preferimos, pero no se puede a veces. Entonces hay que rechazar.
una persona que viene a decirme algo que está mal, a proponerme algo malo, yo la puedo rechazar. Si no tengo, ¿cómo se dice? Si es la única manera que puedo decirle, mira, no vengas aquí a molestar. Es que no hay que ser desagradable, todo así, bonito. No, a veces no se puede bonito. Entonces hay casos, veamos la vida de los santos, ¿no? O sea, casos de santos que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, él cuando era joven, él quería entrar a ser monje, hacerse religioso, pero sus papás no querían. Entonces él sufrió mucho porque sus papás no querían que él entrara a la vida religiosa. Y lo que hicieron es, cuando él estaba en su cuarto, introdujeron una mujer de mala vida en su cuarto. ¿Y qué hizo Santo Tomás? Pues agarró una leña de esas que tenían en las chimeneas encendida y le agredió a la mujer, la echó fuera. Es que eso no es faltar a la caridad. No es faltar a la caridad. Y él se defendió, porque no había otra solución en el momento. Había que defenderse. Entonces él echó a esa mujer de su cuarto, ¿verdad? Y se defendió. Entonces a veces hay que saber defenderse, ¿verdad? Hay personas que vienen a quitarte la fe. Por ejemplo, vienen los testigos de Jehová y te empiezan a decir, así con todas las apariencias de buena educación, de bondad, pero lo que ellos quieren hacerte es el peor de los males. Quieren quitarte la fe. Es que yo no quiero ser maleducado, No, lo que hay que hacer es decirles, mira, váyanse, yo soy católico, no quiero hablar con ustedes, no me interesa. Es que unos se creen muy inteligentes y quieren hablar, quieren discutir, creen que van a veces con esa gente no tiene caso, esa gente no se convierte. Es rarísimo. Hay casos, pero es rarísimo. Entonces no hay que discutir con el demonio. Al demonio se le exorciza, no se discute con el demonio. Si no somos conscientes del mal, somos víctimas del mal. Entonces nos ataca el demonio, nos atacan los enemigos de Dios y nosotros estamos pasivos. Hay familias que son así, son pasivas, que ven que sus hijos se están corrompiendo y no les dicen nada. Se están echando a perder. Y entonces los papás no quieren parecer muy gruñones, quieren parecer buena gente. Entonces dejan hacer todo. Entonces es un falso concepto. Entonces, para salvar nuestras almas no es suficiente evitar el mal, no es suficiente hacer el bien, hay que también combatir el mal. Somos guerreros. Los cristianos somos guerreros de nacimiento, porque Jesucristo, ¿qué vino? A derrotar el demonio. Y cuando nos bautizaron, pues el demonio fue echado fuera. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. En el bautismo hay manifestaciones a veces de niños que se ven los demonios salir de los niños cuando están siendo bautizados. Se ven que salen los demonios, porque un alma que no está bautizada, pues es como posesión del demonio. Hay casos, yo sé de casos de que se ve eso, como carbones que salen de la persona que va a ser bautizada. Entonces, eso es guerra, eso es combate, eso no es, por favor, no vengas aquí. No es por las buenas maneras. No es por las buenas maneras. Así que eso está muy, muy anclado en la mentalidad de los católicos modernos y también en la tradición. La gente está contaminada de esa mentalidad de que todo es por las buenas y no se puede es todo por las buenas. Entonces el demonio, él no va a hacer todo por las buenas.
¿verdad? Entonces hay que saber a momento dado defenderse. Y bueno, no es un consejo, es una obligación. Entonces, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero sí, muchas veces es una obligación echar al demonio fuera. Echar al mundo fuera de nuestra familia, de nuestras casas, porque a veces hay un miembro de la familia que está contaminado por el mundo y quiere que toda la familia sea como él, ¿verdad? Y que van a fiestas y que van a la música y que van con las modas y todo eso, y quieren que los demás miembros de la familia sean como ella. A veces yo sé de muchachas así que son así, de mujeres. Y entonces la familia, ¿qué dicen? Bueno, vamos a... No, tienen que defenderse. Pues no, es que aunque se enoje, hay que decirle que no. Es que esas personas, ¿creen ustedes que lo hacen por las buenas? A veces no lo hacen por las buenas y quieren imponer su espíritu de una mala manera, con malos modos, como decimos en México. Entonces hay que saber defenderse y decirle no. O el mundo también que nos combate y que nos ataca, entonces a veces hay que saber decir no. Es que tú tienes que ir a esas cosas que pican, ¿no? Pues tienes que ponértelas. Pues no, yo no quiero. Es que tu trabajo vas a tener problemas. Pues no importa. Hay que saber dar la cara y decir no. Es que hay gente que la querían obligar, pero dijo que no. Es que vas a perder tu trabajo. A veces no es cierto, nada más dicen eso, pero no pierden su trabajo. Pero es que hay gente que está muriendo por eso. Mucha gente está muriendo por eso. Y ahorita nos ponen el veneno en todo. Entonces hay que cuidarse, incluso lo que uno come. Y las cosas que uno come, en general, hay que evitar pues esas marcas muy mundiales que son de empresas que están en todo el mundo. Es mejor optar por las marcas más locales, más de aquí, que son de la comida que es local, de las cosas que son locales, porque las grandes marcas mundialistas nos están poniendo veneno en la comida. Entonces, sí, no hay que exagerar, no, sí, hay que ser consciente de la existencia del mal en el mundo. Entonces, hay que pensar bien. Piensan que un católico debe pensar bien en todo. No es verdad. Debemos a veces prever el mal, y el mal existe y se puede probar que existe el mal. Así que no es pensar mal forzosamente. A veces no hay razones y en ese caso sí está mal. Pero a veces sí tenemos razones de digamos, no es que uno piensa mal, es que uno dice, bueno, hay que ver cómo pueden pasar las cosas y a veces uno tiene razones de que porque uno sabe que el mal existe. Entonces eso no es pensar mal. Entonces pensar mal es pecado cuando yo meto algo que es completamente inventado, sin razones, sin fundamento. Yo pienso mal de alguien, pero a veces yo tengo razones porque yo sé, por ejemplo, que antes pasó esto y que hay precedentes. Por ejemplo, si una persona sabemos que es viciosa, que tiene un problema y que ha cometido muchas veces un pecado, y yo no estoy pensando mal si digo, bueno, voy a tener cuidado con ella porque a lo mejor va a pasar algo. Y bueno, no es que yo estoy pensando mal porque hay un fundamento, hay una razón, hay un precedente. Y en ese caso no es pecado. Uno juzga mal cuando uno piensa mal sin razón, sin ningún fundamento. Entonces sí, puede pasar que hay una persona que esté malintencionada y yo tengo que tener cuidado con ella, o tengo que alejarme, o por lo menos tener cuidado
no estoy pensando mal. Es que hay fundamento para pensar así. Entonces es fruto de la experiencia y de también una persona que sabe pensar. A veces uno prevé el mal. No siempre es pecado. Así que no. Entonces, oye, ese buenismo nos hace mucho daño porque hay gente que nunca quiere pensar mal y expresa del mal. Porque el mal se aprovecha porque no estamos de guardia, porque no nos protegemos, porque no tomamos precauciones, que no nos defendemos cuando debe ser. Entonces hay que saber decir no. Es que la caridad es todo por las buenas, todo por no. No es así. Nuestro Señor, cuando echó los mercaderes del templo, pues fue violento, físicamente. Y el día del juicio, Dios va a ser violento, físicamente. ¿Y el infierno quién lo hizo? Dios. Pues es lo más violento que puede existir, el infierno. Pero Dios es bueno, Dios es caridad. Sí, pero también es justo. Así que los buenistas, los católicos buenistas, no quieren ver el aspecto negativo de las cosas, que es real. Yo no digo un aspecto imaginario, ¿verdad? Yo puedo pensar mal de la gente sin razón. Eso es pecado. Eso es un juicio temerario, ¿verdad? Puede ser. Pero si yo tengo un fundamento, tengo una razón, bueno, a veces no es suficiente para afirmar algo, sino simplemente para tener una duda. Y a veces yo tengo razón de dudar, pero no tengo razón de afirmar. Así que hay que tener cuidado. Sí, claro que sí. En los juicios que hacemos de los demás debemos tener mucho cuidado, porque a veces no hay razones. O nos vamos demasiado lejos, ¿verdad? A veces yo puedo tener una duda completamente razonable de algo que es posible, pero no es seguro. Entonces, no puedo afirmarlo, porque si yo lo afirmo, pues estoy siendo injusto con esta persona, porque no tengo la prueba, no tengo la seguridad. Entonces, puedo tener la razón de dudar, pero no tener la razón de afirmar. Entonces, para afirmar hay que tener la certitud, la prueba, la evidencia. En ese caso sí puedo afirmar. Entonces, pero los católicos liberales, buenistas, a veces tienen la evidencia ahí delante de los ojos y la niegan, porque no quieren pensar mal. Entonces, eso no es caridad, es tontería. Dios no nos pide ser tontos, nos pide ser buenos, pero no nos pide ser tontos. Entonces, no basta evitar el mal, no basta hacer el bien, también hay que combatir el mal, luchar el mal en el mundo y no luchar solo en mí. Dentro de mí hay un combate, porque yo tengo mis problemas y hay una lucha constante también. Y en mi familia, pues también a veces en la familia hay algunos miembros de la familia que tienen malas inclinaciones, pues hay que luchar para decirles no, eso no. O en el mundo, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros los tradicionalistas? Estamos tratando de conservar la fe, porque la fe es el futuro del mundo, el futuro de la iglesia. Si no hay quien conserve la fe, pues ya no hay futuro, ya no hay futuro. Entonces, Dios hizo el mundo para la iglesia, para que la gente se salve. Pero el día que haya nacido la última persona que se va a salvar, la última persona, ese día se va a acabar el mundo. Porque Dios hizo el mundo para los elegidos. No hizo el mundo para los malvados que hoy andan por todos lados. Dios no hizo el mundo para ellos. Y si Dios les tiene paciencia a ellos, es por los que se van a salvar. Por los que quieren conservar la fe, por los que viven según la ley de Dios. Dios hizo el mundo para ellos y la eternidad. Entonces, el día que ya haya nacido el último elegido, el mundo se va a acabar. Y entonces, ahí van a ver que los malos, Dios ni siquiera piensa en ellos.
Sí, porque les ha dado todas las oportunidades, claro que sí. Pero el día del juicio, Dios no los va a tener en consideración. El infierno es terrible. Entonces, Dios quiere primero es la salvación de las almas dentro de la Iglesia Católica, que es equivalente a decir dentro de la tradición, porque la Iglesia Católica es la tradición. Entonces es lo que hoy la gente no ve. Entonces, si Dios tiene paciencia en el mundo, vemos que hay tantos pecados, tanta maldad, tantas cosas anormales, injustas, es porque Dios tiene consideración por los buenos que hay en el mundo. Porque Dios piensa, bueno, tal vez en los malos que se van a convertir, ¿verdad? También. Entonces, es en función de los que que son católicos o que van a hacerlo. O que son católicos, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, nacieron en el protestantismo y que no saben dónde está la verdadera religión y que ellos, como pueden, tratan de portarse bien. De esas personas tal vez se salven, pero no hay que exagerar, porque a veces esas religiones enseñan cosas perversas, cosas malvadas, mentiras, muchas cosas que están mal en esas religiones. Entonces no hay que decir, no, es que todos ellos están de buena fe. No, es muy difícil conservar la buena fe en una religión así, que enseña el odio, que enseña, por ejemplo, que enseña el crimen, la maldad. Es difícil salvarse en una religión así. No hay que ser tan optimista, ¿no? Y por ese falso optimismo, es el que enseña los papas modernistas, o enseña el Papa Francisco. Sí, no te preocupes, deja a otras religiones como son, que sean buenos protestantes, que sean buenos musulmanes, que sean buenos budistas. Él los está confirmando en su error y en el peligro de su condenación, porque en esas religiones no es tan fácil salvarse. Sí los hay, ¿verdad? Entonces, esa es falsa caridad, es falsa bondad. Y en el fondo es un crimen. Este Papa Francisco y los demás siguen con esa mentalidad del ecumenismo, de la apertura al mundo, y ya se ha suprimido el espíritu misionario de la Iglesia, que antes se mandaban misioneros en otros países que eran almas generosas, que arriesgaban su vida por convertir a esa gente para que no se condene, para salvar sus almas. Y ahora ya el espíritu misionario ya desapareció. En la Iglesia Conciliar ya no hay más misiones. Y hay misionarios que son misioneros, que son una caricatura. Por ejemplo, Teresa de Calcuta, que nada más ayudaba a la gente enferma, pero no los convertía. Entonces, ¿qué tipo de misionera es esa mujer? Es una caricatura, no es una verdadera misionera. Los misioneros están sobre todo para convertir las almas, no para confirmarlas en su mal. Incluso San Vicente de Paul, que tenía hospitales muy grandes, que tenía obras de beneficencia muy grandes en París, decía, bueno, yo ayudo a los pobres, yo ayudo a los enfermos, pero si ellos no se quieren convertir, mejor no vengan aquí. O sea, ayudaba a los cuerpos para salvar las almas, pero no era esa caridad modernista de la iglesia moderna, que si tú no te quieres convertir, pues síguele así, qué bonito, qué bien. Y no los convertían. Entonces San Vicente de Paul decía, no, si ellos no quieren hacer esfuerzos, no quieren convertirse, no quieren, entonces no, déjenlos, que hagan su vida aparte. A eso no los ayudaba. Pero, o sea, cuando era muy evidente que no querían convertirse, a veces al principio no querían, pero después sí, ¿verdad? Pero en la finalidad de ayudar a los cuerpos,
era para salvar las almas. Y eso no era ecumenista, no era San Vicente los santos no eran ecumenistas. Entonces, hoy ya no hay misioneros, ya no se habla de misiones, ya no se habla de ir a salvar las almas. No, entonces todos somos iguales. Y se está destruyendo la misión de la Iglesia, que es una misión universal para la salvación de todos. Para eso murió Jesucristo, para salvar a todos, pero por medio de su Iglesia. Entonces, fuera de la Iglesia no hay salvación, es un dogma de fe. Lo que a eso le molesta mucho a los modernistas decirles eso. Dicen, no, es que eso ya pasó de moda. Entonces, y si la fe pasó de moda, entonces tú ya no eres católico. Entonces, ¿qué se puede decir a esa pobre gente? Entonces, Nuestra Señora, su corazón inmaculado es como un ancla de esperanza para nosotros, porque ella es la nueva madre de la humanidad, porque la primera madre, Eva, fue infiel y nos atrayó a todos al pecado, a esa catástrofe universal, en la cual toda la humanidad nació en el pecado. Pero tenemos una nueva madre, esa nueva madre no hace lo contrario, o sea, ella es el medio para que toda la humanidad se salve. Y su corazón inmaculado es la razón de todo lo que ella hizo. Porque yo soy lo que yo amo. Todo lo que hago es en razón de lo que yo amo, lo que yo quiero, lo que yo busco. Entonces el corazón de María explica toda su vida, todos sus actos, todos sus méritos. Es un corazón bueno que primero estaba animado de la fe. Segundo, también de la esperanza y la caridad. Y por eso ella obtuvo grandísimas gracias para toda la humanidad. Porque ella, por su humildad, su bondad, hizo bajar a Dios a su seno. Dios estaba, por decirlo así, enamorado de la Virgen María, porque era un alma perfecta. No fue contagiada del pecado original, nació sin pecado original, pero no solo es eso, sino que ella recibió grandísimas gracias de Dios, pero no es suficiente. Si tú recibes gracias de Dios, pero no las consientes, no las aceptas, no las secundas, entonces ¿de qué te sirve? Por eso Jesús dijo, a esa mujer que le dijo, bienaventurados los senos que te amamantaron y el vientre que te parió. Y Jesús dijo, más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. O sea que todas las gracias que la Virgen recibió no serían suficientes si ella no hubiera consentido. Si ella no hubiera sido fiel, no hubiera sido constante, no hubiera sido ardiente, no hubiera sido fuerte y no hubiera sido la enemiga de la serpiente. La Virgen no era pacifista, pero hoy la gente piensa que la Virgen es pacifista, que es buenista. Los católicos modernos piensan eso. No ven a la Virgen como la enemiga de la serpiente y la enemiga de los enemigos de Jesucristo, de su Hijo. Los enemigos que hoy en el mundo difunden el liberalismo, difunden la apostasía, ella es enemiga de ellos. Que no se hagan ilusiones. No, que ella es muy buena con todos. Todos nos quiere. Sí, fundamentalmente sí. Pero si una persona se porta mal, la Virgen no la va a aprobar. Ellos que crucificaron a su hijo, no va a decir, ay, qué bonito, mira, yo te quiero mucho. Sí, ella estaba dispuesta a perdonar y cuando San Pedro se arrepintió de su pecado, la Virgen también lo perdonó. Pero porque San Pedro se arrepintió y Judas no. Entonces no es suficiente. La Virgen está contra los enemigos de su Hijo. No hay que hacerse. Y también se vio aquí en México y se vio también en España, en la historia, diversas batallas contra los
en España contra los musulmanes y en México contra los callistas. Bueno, la Virgen se apareció en caballo luchando contra los enemigos, luchando. Y parece que es en Italia donde fue que la Virgen traía una espada y andaba cortando cabezas a los musulmanes. Y cientos o muchísimas personas fueron por la misma Virgen, fueron decapitadas. Eso sucedió en una aparición que sucedió en Italia, me parece. Y entonces la Virgen no es pacifista, ¿verdad? Claro que no. Entonces tenemos que liberarnos de esa mentalidad pacifista de que no más basta de no hacer el mal y hacer el bien. Eso es pacifismo. No, también hay que combatir el mal, luchar contra el mal, perseguir al mal, decapitar el mal. Es también parte de nuestras obligaciones. Entonces, si no luchamos, el mal se fortalece. Cuando nosotros dejamos que alguien nos esté haciendo daño y no decimos nada y nunca nos defendemos, ellos se crecen y el mal se fortalece. Entonces no tenemos derecho a ser pacifistas. Generalmente podemos ser pacíficos, ¿verdad? Pero hay un límite y decir, bueno, hasta aquí. Porque si ya exageramos, pues nos volvemos pacifistas. Y eso es pecado. Y también se condena a mucha gente por eso, por su inacción, por su indiferencia, por su pasividad. Cuando debían hacer algo y no lo hicieron. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II no quiso condenar el comunismo. No quiso condenar el comunismo. Eso es pacifismo, por falsas razones de prudencia. Entonces, ahora, ayer, hace 2 días, me parece, la fraternidad hicieron una peregrinación a Roma. Y estaban allí todos con caras de deprimidos. ¿Y qué hacen allí en Roma? Cuando Roma está peor que nunca lo estuvo. Ya no quieren combatir el modernismo. Ya no quieren denunciar los errores del Vaticano II. El padre Pagliarani hizo un sermón en el cual habla de las bondades de la misa. Claro que sí, pero ¿y dónde está la defensa de la fe? Entonces, nada más se habla de las bondades de la misa, pero es que Monseñor Lefebvre no defendía solo la misa. Porque si yo no creo, ¿cómo voy a ir a misa? Si no tengo primero la fe, no puedo ir a misa, no puedo ni siquiera aprovecharme de la misa, recibir las gracias. Entonces nosotros venimos a misa porque tenemos la fe, pero no tenemos la fe porque venimos a misa, no tiene sentido. Entonces primero recibimos la fe, primero fuimos bautizados y después fuimos a misa. Podemos hacer otras cosas, pero primero es la fe. Y la fe es lo más importante en nuestra religión, en el sentido de que sin la fe ni se puede siquiera practicar la caridad. Aunque no se puede ir a misa, no se puede obedecer, no se puede hacer nada. Por eso la fe es fundamental. Por eso la Iglesia nunca canonizó a nadie si tuviera algún error en la fe. No los examinaban tanto, es que tenía mucha caridad, tenía mucha paciencia. No. Todos los santos que fueron canonizados antes del concilio, se examinaba si en alguna de sus palabras había tenido un error contra la fe. Y si había un solo error, no los canonizaban. No pensaban en otras cosas tanto, no. La fe principalmente. Y entonces, si nuestra alma está en error, no podemos ser santos. Aunque tengamos todo el barniz de caridad, de buena bondad humana, no puedes ser santo. Si tú tienes errores en la fe, tu santidad es imposible, no puede existir. Por eso la nueva misa no produce santos. En la iglesia conciliar no hay santos.
no puede haber santos, porque esa misa está protestantizada y no está bendecida por Dios. Y como hay unos que dicen que hay milagros en la nueva misa, pero hay muchos engaños hoy, porque les han atribuido milagros a los santos conciliares, por ejemplo a Pablo VI, que ha sido canonizado por la Iglesia Conciliar, o Juan Pablo II, y después hay falsos milagros, porque también se necesita para canonizar milagros. Entonces ellos son falsos milagros, entonces ya no se le puede creer a esa gente que dicen que hay milagros en la Iglesia Conciliar. Pero a veces hay milagros que ya venían de antes, que en realidad vienen de la Iglesia tradicional. Entonces esos son falsos milagros y no hay que creerse eso. Sí, es que en la nueva misa hay milagros. Pero es como Dios va a aprobar la nueva misa con milagros. Dios la va a justificar, o la va a como digamos decir, esto es lo bueno. No, Dios no puede hacer milagros para eso. Entonces, ese es el gran problema de nuestro tiempo. Y la fraternidad fue en estos días a Roma y ya no, el sermón que hizo el padre Pagliarani es una cuestión demasiado diluida. No habla del combate de la fe, habló de los mártires que murieron por la fe, pero en su tiempo. Porque hoy los males, los errores de la fe son diferentes hoy. Y hay que denunciarlos también. Ahora, los mártires, pues en su época fueron los paganos que los mataron. Bueno, sí, pero en nuestra época la fe tiene otros peligros. Y no basta decir, que los mártires. No. Hay que ser concretos porque es el concilio el que está destruyendo la fe. Entonces, está diluido, la fraternidad ya no es lo que fue, ni es para lo que Monseñor Lefebvre la fundó, es para defender la fe de la Iglesia y para conservar la tradición. Y ellos ya están en un plan de que todo está bonito en Roma. Es que nos recibieron en Roma, nos dejaron hacer la procesión en la Basílica de San Pedro. ¿Pero qué? Nada concreto. Ningún fruto espiritual. ¿Han convertido a Roma? Para nada. ¿Han defendido la fe? No está claro. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Nada concreto. Ya no defienden la fe. Quieren ser aceptados por Roma para que les den el permiso de decir la misa. Pero es que ya lo tenemos, el permiso de decir la misa. Fue San Pío V que dio el permiso a perpetuidad. No necesitamos el permiso de Roma. Y aunque no nos lo diera, es que esa es la misa de la Iglesia. Nunca pierde sus derechos. No necesitamos el permiso. Entonces van a limosnear algo que ya tienen. Estos no están convencidos de eso. Todo esto es una gran traición. Y esto va a terminar muy mal porque no se paran. Entonces ya no hablan bien del combate de la fe. Ya no denuncian bien los errores como debieran. No basta generalidades. Es que los mártires murieron por la fe. No basta. Es que el mal está ahí. Entonces, si yo no digo que ese es el mal, aunque yo diga que los mártires murieron por la fe, pues el tumor sigue ahí. El tumor en la Iglesia, ahí está. ¿Pero quién lo va a extirpar? Pues nadie, pues el Papa menos. Y la fraternidad, pues no habla de eso, ya no lo denuncia. Entonces, lo que van a hacer es que un día van a suprimir la fraternidad porque ya no tiene razón de ser. Cierra esa ventana. Ya no tiene razón de ser la fraternidad porque para eso fue fundada. Entonces, a veces hablan de Monseñor Lefebvre, pero solo hablan cuando él hablaba de la misa. Y están escogiendo lo que ellos quieren escoger de él.
Pero hay palabras muy duras que dijo Monsieur Lefebvre de la Iglesia conciliar. Y no, estamos preparando un texto con el padre Giuco que va a salir una declaración pública, como la que hicimos hace, me parece, 2 años, y en el cual hablamos de esos temas. Entonces un día de estos, si Dios quiere, vamos a dárselas a ustedes y para precisar muchas cosas que deberían estar claras, pero bueno, aparentemente no lo están para muchos. Y vamos a pedirle a la Virgen María su corazón inmaculado. No olvidemos, este mes es el mes del corazón inmaculado, pero toda nuestra vida debe estar, digamos, después del pecado original. Ahora tenemos una tabla de salvación y la única es la Iglesia. La única es la Virgen María, corazón de María. Y que pensamos que fue gracias a las intenciones y al amor de ese corazón y a la fidelidad de ese corazón que el Verbo se hizo carne y que la Iglesia fue fundada. Entonces, la Virgen María es realmente la que también es responsable de la obra de redención. Entonces debemos estar muy agradecidos al corazón de María, que sufrió tanto, que meritó tanto, que amó tanto, y debemos tratar de honrarlo, hacerle reparación y expiación, y al mismo tiempo pedirle, porque es la única tabla de salvación que Dios nos da. Así que si no hay quien tenga fe en este mundo y que ame a Dios, no hay futuro. Y ni siquiera el mundo tiene razón de ser. Entonces, como les digo, si no hay futuro para la Iglesia, no hay futuro para la fe, entonces el mundo, se va a acabar el mundo, ¿no? Pero si todavía hay gente que cree que ama a Dios y que quiere conservar la tradición, la verdadera tradición, porque hay muchos que se pretenden tradicionalistas, pero son tradicionalistas parciales. Es decir, solo defienden la misa, o solo defienden esto, y no defienden el conjunto de la tradición. Y esos son tradicionalistas parciales. Y hay muchos, como Monseñor Schneider, que dice que el concilio está bien, nada más hay que corregirle pedacito y por allá, unos puntitos, y ya todo está bien. No es cierto. Monseñor Lefebvre decía que el concilio está contaminado de espíritu modernista, todo el concilio, todos los documentos hacen un todo único, están ligados, están en el mismo espíritu. Entonces, Monseñor nunca citaba el concilio en sus sermones, en sus escritos, pero sí el padre Pagliarani, en la conferencia que dio en Estados Unidos en la cuestión de las vacunas, él hacía referencia a algunos documentos que salieron en el Vaticano sobre la cuestión de las vacunas. Él decía, hay que referirse a esos documentos. Entonces, él sí hace referencia a los documentos conciliares, o sea, posconciliares, pero pues vienen del concilio también, y es el Vaticano II, todo eso. Entonces, ya no están metiendo el equívoco a los fieles, decir, bueno, es que lo que dicen en Roma, se puede tomar como referencia doctrinal. Así el catecismo de la Iglesia Católica de Ratzinger, que enseñaba modernismo, pero de una manera enmascarada. No se nota bien, pero sí está lleno de modernismo. Tiene apariencias tradicionales, pero no es. Entonces, yo nunca me atrevería a citar el catecismo de la Iglesia Católica, nunca. Pero mucha gente sí. Esos tradicionalistas que no ven todo el problema, que ven una parte, pero no ven todo. Entonces, pues sí, hay que pedir por ellos para que lleguen a conocer toda la verdad, sí. Pero no podemos tomarlos a ellos como modelos. O también no podemos colaborar con esos tradicionalistas que todavía aceptan el concilio. Es que son buena gente. No podemos. Yo no puedo colaborar con esos tradicionalistas. Yo rezaré por ellos para que Dios les dé la gracia de comprender todo, pero ahora no se puede, porque todavía aceptan el modernismo.
que lo saben o no lo saben, pues eso depende del juicio de Dios. Yo no me meto en sus conciencias, pero los hechos son esos. Y pidámosle al corazón inmaculado su protección, la pureza de su intención, la pureza de que la Virgen siempre se conformó a la voluntad de Dios totalmente. Y eso es pureza de intención, eso se llama pureza de intención, cuando nos conformamos a la voluntad de Dios. Porque Dios es bueno, entonces si yo hago lo que Dios dice, pues yo también soy bueno. Pero si yo no hago lo que Dios dice, como Dios es infinitamente bueno, entonces si yo no quiero lo que Dios quiere, pues yo soy malo. Entonces hay que conformarse siempre a la voluntad de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, mejor que nuestras buenas ideas, porque hay gente que siempre quiere hacer mejor de lo que Dios dice. O por ejemplo, un sacerdote dice a una persona, haz esto, y después él hace de otra manera, porque dice, es que yo tengo una mejor idea, yo soy más inteligente que el Padre, pero no obedece. Entonces eso es soberbia. Entonces no es conformarse a la voluntad de Dios, porque Dios nos habla a través de nuestros superiores. No los modernistas, claro, no. Pero los que sí son católicos, pues sí hay que obedecer. Entonces los niños deben obedecer a sus papás. Y si creen que son más inteligentes que sus papás, pues que se callen y obedezcan, porque la voluntad de Dios es que obedezcan y ya. Ciertamente, un día ellos cuando sean mayores, pues tal vez podrán en su vida hacer diferentemente, si están seguros que sus papás se equivocaron. Pero mientras están bajo la tutela de sus papás, deben obedecer. A menos que los papás les digan que hagan un pecado. Pero si no es pecado, hay que obedecer. Pero hay hijos, o a veces también fieles, que el sacerdote les dice, haz esto. Y dicen, es que yo soy más inteligente. Entonces quieren hacerlo de otra manera para mostrar que ellos son más inteligentes que el Padre. Entonces es soberbia. Entonces, aunque tú tuvieras una mejor idea, es más meritorio que obedezcas. Aunque tú creas que tu idea es mejor, pero si tú obedeces tal como te dijo tu superior, es mejor. Y es la voluntad de Dios. Y tú no puedes hacer nada mejor que la voluntad de Dios. No es posible. Porque Dios es infinitamente bueno, infinitamente grande. Tú no puedes hacer mejor nada que Dios. Por eso, conformarse a la voluntad de Dios es una buena idea, es la mejor de las ideas. La soberbia humana que quiere exaltarse, el ego, y por eso desobedece. Entonces la Virgen María siempre obedeció. Y bueno, no se equivocó porque obedecía a Dios. Y como Dios no se puede equivocar, como Dios es infinitamente bueno, pues ella nunca se equivocó de no obedecer a Dios. Entonces, ella también tuvo padres, ella también tuvo superiores, y siempre fue obediente, no se andaba jactando de que era llena de gracia. Es que yo soy la Virgen María. No, ella obedecía con humildad. Ave María Purísima.